Gloria al Señor. Buenas noches con todos. Reciba cada uno un cordial saludo de parte de este humilde servidor de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, hermanos en Cristo o conocidos, familiares, quisiera en esta noche exhortarle, quisiera animarle para que podamos en este momento hacer un estudio bíblico, escudriñar la palabra. Amén. Quisiera que me ayudaran, por favor. Y como tema vamos a ver el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién cree usted que es el Cordero de Dios? ¿Y qué relevancia tiene de que aparezca el Cordero de Dios en nuestras vidas? Veámoslos. Veamos desde el Antiguo Testamento. Desde antes de la historia, veámoslos. Este es el principio. Desde que pecaron Adán y Eva, Dios en su justicia enseñó que los pecados en la maldad del hombre no se puede perdonar solamente por hacer buenas obras, por dar dinero o derramar lágrimas, sino que la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Como podemos verlo en Hebreos 9:22, como también en Levíticos 17:11. La paga del pecado es muerte. Amén. Y todos en sí conocemos que todos somos pecadores. En alguna vez nosotros mentimos, alguna vez nosotros deseamos la mujer del prójimo, alguna vez nosotros robamos. En sí somos pecadores. Desde que Adán y Eva pecaron, ese pecado ha ido de generación en generación. Por eso es que a nuestros hijos, podría decirse así, aquellos que son padres, aquellos que son madres, ¿qué le enseñan? A hacer el bien, ¿verdad? Siempre a portarse bien. Esto viene de generación en generación, este pecado. Pero, ahora, dice la palabra, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay remisión. ¿Qué significa? Que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, Dios dijo al hombre que se hicieran unos ritos para poder así estar cerca de él. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, Dios mandó a la gente a traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio del pecado. La persona que llevaba el cordero ponía su mano sobre ésta y decía algo así: yo he pecado y merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero tomar mi lugar. Haciendo todo esto, a la persona sus pecados le eran cubiertos y podía así entrar en la presencia de Dios. Pero no cualquier persona, sino el gran sumo sacerdote. Amén. Ahora, entonces, Dios permitía a ese cordero inocente morir en lugar de aquella persona. El cordero era el sustituto de aquella persona. Gloria al Señor. Por cientos de años permaneció esto con el propósito de estar bien con Dios y de sentir el amor de Dios mediante un perdón. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un día en que Dios se hastió de estos sacrificios. Veámoslo si es así. En la palabra del Señor, en Isaías, capítulo 1, versículo 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre había aumentado más y más y más. ¿Qué pasaba? Que el hombre, como había pecado más y más, era su sacrificio más y más y más. Pero Dios en sí no quería ese sacrificio. Dios en sí quería un comportamiento del hombre a una santidad.
Claro que somos pecadores, en algún momento teníamos que pecar, pero por ende Dios introdujo este sacrificio, pero no era para que sea en multitud, no este sacrificio, sino que vaya disminuyendo cada día el pecado. Amén. Entonces estos sacrificios se hacían para cubrir multitud de pecados, pero no los borraba. Ahora, ese era un ritual el cual debería hacerse para uno estar más cerca de Dios, para cubrir nuestros pecados. Ahora, ¿quién es el Cordero de Dios? En la Biblia nos indica quién es el Cordero de Dios. Por ejemplo, bíblicamente, en Juan 1:29 dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A quién vio? A Jesús. Y miren lo que exclamó él. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Jesús era aquel Cordero de Dios el cual iba con su sacrificio perfecto a quitar los pecados del mundo. Gloria al Señor. Pero ¿por qué este importante calificativo de llamarlo así, Cordero de Dios? ¿Por qué esa referencia? ¿Por qué? Cordero de Dios, a Jesús, el cual hace referencia por el cual somos salvos. ¿Por qué? Ya que Jesucristo murió como Cordero humilde, sacrificó su vida para salvación nuestra. Gloria al Señor. Para poder así estar delante de Dios sin pecado que nos acuse. Porque la sangre que Él derramó en la cruz, toda su sangre la derramó. Para que seamos limpios. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Así como antiguamente, esa sangre de ese cordero cubría los pecados, la sangre del Cordero de Dios nos limpia y nos borra. Borra ese pecado. Dice el Señor en la palabra de Dios: y no me acordaré más de tus pecados. En Isaías. Gloria al Señor. Amén. Pero ¿por qué tenía que pasar esto? Muchos se preguntarían. ¿Por qué tuvo que morir así? ¿Por qué Él no vino y de una vez reinó? ¿Y por qué no acabó de una vez con la maldad? Déjeme decirle que si Él no hubiera hecho ese sacrificio perfecto y hubiera acabado con toda la maldad, con el pecado, no estaríamos aquí. Había acabado primeramente con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Dice la palabra que Jesús dijo: no hay ninguno bueno. Solo era ninguno bueno en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Que aparecería el Cordero de Dios. ¿Desde dónde aparece? Pero vamos a verlo. ¿Desde dónde aparece el Cordero de Dios? Punto número 1. Él aparece desde la profecía. Ya habían profetizado sobre el Cordero de Dios, sobre aquel que iba a redimirnos de todo pecado mediante ese sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento, leyendo bien la Biblia, el Cordero de Dios ya se nos presentaba como nuestro Redentor en profecías y simbologías. Por ejemplo, el ejemplo que daban primeramente, cuando los hombres de Dios ofrecían un cordero por sus pecados, en realidad anticipaban por fe la venida del Salvador. Gloria al Señor. Segundo punto, Abraham anticipó el día cuando vendría Jesús, el Cristo esperado. Comprendió que el Hijo de Dios vendría algún día y como Cordero nos redimiría del pecado, y se gozó. Bíblicamente lo vemos en Juan 8:56. Gloria al Señor. Juan 8:56 dice:
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Gloria al Señor. También otro punto donde vemos al Cordero en la profecía es en Isaías. Vio al Señor Jesús padeciendo como el Cordero de Dios, Isaías 53, padeciendo como el Cordero de Dios, y describió también su fatal muerte. Confirmó que aquel maestro era el sustituto del pecador. Gloria al Señor. Como también lo vemos ahora en Éxodo, cuando Dios mandó las plagas al pueblo de Egipto. El pueblo de Dios debería, cuando pasó la muerte, manchó, dice la palabra del Señor, las puertas ¿con qué? Con sangre de cordero. Profetizando por fe que por él seríamos librados de la muerte de condenación, aún después de la muerte física. Gloria al Señor. Ahora piense esto. Ellos eran esclavos. Dios los iba a liberar, pero dice la palabra, para señalarlos y librarlos utilizó un cordero. ¿Qué significa utilizar a este cordero? ¿Qué significó utilizar el cordero? Por ejemplo, el cordero no tiene colmillo, no tiene garras, no pudo correr, no pudo pelear. Son los más delicados, los más mansos, los más inofensivos. No asustan al mirarlo. Más bien, al mirarlos como que quisieran decir, si tienes frío, tranquilame. Si tienes hambre, sacrifícame. Entonces, en eso mismo representó nuestro Señor Jesús, manso y humilde. Porque dice la palabra que no vino a condenación, sino a los enfermos. Nosotros íbamos rumbo a camino de muerte. Íbamos rumbo a camino de muerte y de perdición. Entonces Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él proveyó al Cordero de Dios aquel último sacrificio. Aquel último sacrificio que con esa bendita sangre que la derramó todita en aquella cruz, íbamos a ser limpios en este tiempo. Es por eso que uno no debe, cuando a uno le hablan del Señor Jesús, y uno dice, no quiero saber de ti, no quiero saber de tu evangelio, no quiero saber, está rechazando esto. Está rechazando el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. Está diciéndole, le está escupiendo en la cara, está diciéndole, no quiero ese sacrificio, no quiero saber de ti. Así que te invito a que tú te acerques al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora, siguiendo este estudio bíblico, ¿qué más? Segundo punto, ¿dónde aparece el Cordero de Dios? Ahora aparecería en la historia. En la historia. Vimos al Cordero en la profecía, pero ahora ya era el tiempo de que apareciera. Ya era el tiempo de que estuviera ahí, cara a cara, de que apareciera este Cordero de Dios. Y sería para una gran historia real de salvación y liberación, expiación de redimirnos. Ahí es donde leíamos en Juan 1:29. Ahí aparecería el Cordero de Dios. Ahora sí, haría historia. Gloria a Dios. Dice, amén. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí aparecería nuestro Redentor. Gloria al Señor. Y por eso exclamó y dijo y afirmó que Él era el Cordero, el Mesías esperado, el Cristo amado, el cual mediante su sacrificio seríamos salvos. Porque si nosotros, dice la palabra en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Al aceptar al Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, estamos aceptando que Él es el Cordero de Dios. Estamos aceptando que Él murió en la cruz por nosotros, pero que Dios le levantó al tercer día. Y junto con Él fuimos sacrificados y junto con Él nos dio vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Vida eterna significa no solamente esta carne, porque muchos de nosotros tenemos que morir, ¿verdad? Vida eterna significa aún más allá de la muerte. Aún más allá. ¿Por qué? Porque estamos conformados, como decía anteriormente, de cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo es el que perece. Gloria al Señor. Pero el alma, ¿dónde irá? Aún después de la muerte. El alma no perece. La muerte significa separación. La palabra muerte significa no dejar de existir. Significa separación. Y en este punto es separación del alma con el cuerpo. Has elegido dónde, porque es ahora el momento de elegir dónde irá tu alma. ¿Dónde irá tu alma? Si recibes al Señor Jesús, te irás con Él. Gloria al Señor. Sigamos estudiando. Ahora, veamos, Jesús representa a un cordero manso y humilde. Mírenla como dice la palabra en Mateo 11:29. Gloria al Señor. Mateo 11:29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor, Él exclamaba: soy manso y humilde de corazón. Y buscándolo a Él, mire lo que dice la palabra del Señor: buscándolo a Él, hallaréis descanso para vuestras almas. En sí nosotros, no estando en los caminos del Señor, nuestra alma por dentro está sufriendo. Porque quiere volver a esa comunión. Quiere volver a esa comunión que tenía con Dios. Gloria al Señor. Sigamos estudiando la palabra del Señor. Veámoslos en 2 de Corintios. Gloria a Dios. 2 de Corintios 5:21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está hablando de quién, de Jesús. En él no se halló pecado alguno. En él no se halló pecado alguno. Mas él se hizo pecador por nosotros. Ahí en aquella cruz. Todos los pecados él los cargó ahí en la cruz. Por amor a nosotros. Gloria al Señor. Amén. Pero dice usted, ¿por qué si tenía humanidad, por qué siendo humano no tenía pecado? Tal vez se preguntará. Pero la palabra es clave cuando Él nos dice que nació de una virgen, fruto del Espíritu Santo. Mire, porque por una parte su humanidad vendría de la mujer, pero el ser perfecto vendría del Espíritu Santo. Tendría la sangre de su Padre, la de Dios. Entonces, esa sangre preciosa, la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Y podemos, aún después de esta muerte física, podemos estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios nos lavó, nos santificó. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecíamos estar ahí, en aquella cruz. Todos nosotros merecíamos eso, ese castigo. Porque en sí pecamos. Somos pecadores. Pero Él tomó nuestro lugar. ¿Cómo no darle gracias?
¿Cómo no acercarnos más a Él? Sabiendo que nosotros teníamos que haber estado ahí, Él se puso en nuestro lugar. El Cordero de Dios, Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora, ¿qué hace su bendita sangre en nosotros? ¿Qué hace? Nos redime. O sea, fuimos comprados. Si es bíblico, veámoslo así. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, pero no por los pecados que Él haya cometido, no, porque en Él no se halló ningún pecado, sino por los pecados de cada uno de nosotros. Por eso, el justo por los injustos. Si ve lo que dice la palabra del Señor, Él era justo y pagó por nosotros siendo injustos, para llevarnos a Dios. Gloria a Dios, cuánto le dan gracias a Dios por eso. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Gloria al Señor. ¿Qué más hace esa sangre bendita? Nos justifica, nos hace ver bien delante de Dios, nos limpia. Porque el pecado, ¿qué hace en nosotros? El pecado nos mancha. Si tenemos una ropa blanca, digámoslo así, el pecado nos ensucia, nos pone negro. Pero la sangre de Cristo nos lava. Gloria al Señor. Veámoslos. ¿Qué hace esa sangre? Mire, en Isaías capítulo 1, gloria al Señor, dice la palabra del Señor: venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Gloria a Dios. Si fueren rojos como el carmesí, gloria al Señor, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espadas. Gloria al Señor. Eso es lo que hace la sangre bendita del Cordero de Dios. Otro punto, ¿qué más hace esta sangre maravillosa del Cordero de Dios? Nos acerca más a Dios. En Efesios 2:13 lo podemos ver. ¿Qué también hace? Esa sangre bendita hace la paz con Dios. Colosenses 1:20. Nos limpia. En Juan 1:7. Gloria al Señor, busquémoslos. Juan 1:7. Dice la palabra de Dios. Este vino, gloria al Señor, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, escuche bien, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Esto es lo que hace la preciosa sangre del Señor Jesucristo en nuestro ser. Amén. Pero ahora, veamos un punto muy importante. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se le ha dedicado tanto tiempo a la última semana de la vida de Jesús, el Cordero de Dios? ¿Qué se celebraba justo en este tiempo? En ese tiempo se celebraba la Pascua, el cual tenía un rito también. Veámoslos así. Verá, en un punto aquí está el Cordero. En un punto acá vamos a ver el rito de la Pascua. Veámoslos así. Acá, un ángel se les presentó, dice la palabra, a pastores que velaban y guardaban el rebaño. Y les dijo, dice la palabra, no temáis, he aquí nuevas de gran gozo, os ha nacido un Salvador. Puede ser que estos mismos pastores eran aquellos que estaban criando
corderos que iban a ser utilizados en la Pascua. Entonces, por el arca nacía el Salvador, nuestro Señor Jesús. Ese, el Cordero de Dios, el Salvador nuestro. Amén. Ahora, pasó un tiempo y llegó el día. Dice, el Señor Jesús bajó del monte de los olivos al monte del templo. Al mismo tiempo que el Señor entraba por esta puerta, al mismo tiempo los corderos de la Pascua pasaban por la puerta de las ovejas. Entonces estaban las ovejas que iban a hacer ese sacrificio, y acá estaba el Cordero de Dios que iba a hacer ese sacrificio perfecto. Gloria a Dios. Ahora, examinaban este punto, estaban examinados los corderos que sean perfectos para ese sacrificio. Al mismo tiempo, el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado, estaba siendo también examinados por los saduceos, por los fariseos, los sacerdotes, los herodianos, los escribas, los maestros. Lo examinaban tratando de encontrar un defecto en el Señor Jesús, el Cordero de Dios, pero no hallaron ninguno, que incluso hasta Pilato tuvo que confesar: yo no hallo delito en él. Obvio, entonces, que cada acusación que hacían hacia él era mentira. Gloria a Dios, pues sería un cordero perfecto. Tendría que ser un cordero perfecto sin mancha. Y eso lo representaba el Cordero de Dios, Jesucristo. Ahora, a las 9, él iba camino a la cruz. ¿Y dónde estaba esta cruz? Estaba sobre el monte Moriah. ¿A dónde estaba más mencionado el monte Moriah en la Biblia? Ya estaba profetizado en Abraham. Cuando Dios pidió ese sacrificio de su hijo Isaac, Abraham profetizó y dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. En ese mismo monte donde el Cordero de Dios iba a ser crucificado. Ahí Dios se proveyó del Cordero de Dios en ese mismo monte Moriah. En las laderas quedaba el monte del Calvario. A las laderas de ese mismo monte. Gloria al Señor. Ahora son las 3 de la tarde y los sacerdotes levantaban las barbillas, dice la palabra, de sus corderitos de la Pascua, y le cortaban el cuello desangrándolo todo. Al mismo tiempo, el Cordero de Dios estaba siendo colgado en la cruz, en una cruel cruz, derramando toda su sangre por ti y por mí, porque lo que sufrió Jesús en aquella cruz es algo grande, un dolor tan grande para este cuerpo, que ningún ser humano pudo haber soportado ese dolor tan grande y llevarlo hasta el final. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a ti que estás viendo este video. Jesús hizo ese sacrificio por ti, aún sin Él merecerlo, aún sin Él tener pecado alguno. Murió en aquella cruz como pecador, cargando los pecados de cada uno de nosotros. Clavado, sus manos clavado, desangrándose de a poco, de a poco. Gloria al Señor. Perdiendo de a poco su aire, sin poder respirar bien. Por amor hacia cada uno de nosotros. Por amor hacia cada ti, pecador, que somos pecadores. Y Él tuvo que derramar esa bendita sangre. Esa preciosa y valiosa sangre la derramó todita para que hoy podamos estar cerca de Él, de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, tan grande es su amor, tan grande es su misericordia.
porque todos nosotros merecíamos estar ahí. Y Jesús tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Tomó nuestro padecimiento que debíamos haber pagado nosotros. Él lo tomó por cada uno, por ese amor. Y hoy te está llamando. Hoy te está diciendo, acepta ese sacrificio. Es hora de dejarlo, la vanidad de este mundo y acercarnos más a Dios. Aceptar este sacrificio, aceptar al Cordero de Dios. Es hora el tiempo se acaba. Mira cuánta es la maldad de este mundo. Cada día aumenta y aumenta. ¿Por qué? Porque estamos alejando al Señor de nuestros corazones. Por eso ha aumentado la maldad. Porque estamos alejando al Señor de nuestras vidas. Es el momento de que despiertes. Que te despiertes. Y abras tus ojos. Y ya no sigas ese camino. Ese camino donde te va a llevar a perdición. Ese camino donde te va a llegar a una perdición eterna. Aún después de la muerte. Es hora de despertarnos. Gloria al Señor. Y aceptar ese sacrificio grande y perfecto que hizo el Señor Jesús. Ahora veamos el tercer punto. El Cordero en la victoria. En la victoria. Gloria al Señor. En Apocalipsis 5:1 dice la palabra del Señor. Veámoslas bíblicamente. Apocalipsis 5:1. Gloria al Señor. Les voy a leer. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este libro, ¿sabe lo que representa? Con sus 7 sellos representa el título de propiedad de la tierra, de los cielos y de las profundidades. Representa el derecho a gobernar. Y el único que era digno de desatar y de abrir el libro era Jesús, el Cordero de Dios. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 8. Gloria al Señor, en el versículo 6, dice nos quedamos en el versículo 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, un cordero como inmolado. Gloria al Señor, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 5:7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo,
y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones. Gloria al Señor. Amén. Ahora, cuarto punto, ¿dónde más aparece el Cordero? El Cordero aparece en su magnificencia. Y sigamos leyendo. Aquí en el versículo decía, estos decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, dice la palabra, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén. Gloria al Señor. Y los 24 ancianos se postraron, dice la palabra, sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Mis hermanos, esta fue la palabra del Señor en este día. Y aquel que está viendo y que no ha aceptado aún al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, aquel que no ha aceptado aún este sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesús, es hora. Ahí donde esté, no importa donde esté, si está en la cocina, si está en el auto, deténgase un momento. Es hora de entregarle su vida al Señor Jesús mediante una oración. Gloria a Dios. Es hora de entregarle su vida, de decir, heme aquí. He leído tu palabra, he escuchado tu mensaje. Es hora, como dice la palabra. Amén. Dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es el momento de hacerlo. Yo te invito a que si no has entregado tu vida a Dios, es hora de hacerlo. Que si no has aceptado este sacrificio perfecto del Cordero de Dios, es hora de hacerlo mediante una oración. Esta oración va menos así. En el nombre de Jesús, oremos. Déjalo todo. Deja todo en este momento. Deja lo que estás haciendo. Y confiesa al Señor como tu Señor y tu Salvador. Ahí donde quieras que estés, detente un momento. Cierra tus ojos y ora conmigo. Dile al Señor: eterno Dios, Padre nuestro, he oído tu palabra y en este día he entendido tu mensaje. Confieso que soy un pecador y me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho. Pero Jesús murió en la cruz por mí, llevándose todos mis pecados. Acepto ese sacrificio perfecto. Acepto al Cordero de Dios en mi vida, en mi corazón. Lo creo en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos. Gracias te doy, Señor. Recibo en este día a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que entres en mi corazón y vivas en Él para siempre, tomando tú el control, Señor, de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Con mi boca lo confieso y con el corazón lo creo. Soy salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. La honra y la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial.